son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy, miren ustedes, nos vamos a La Habana. Linda capital, linda ciudad, aunque hoy está viviendo su etapa o su periodo del desastre y de la basura y de las epidemias. Es una de las ciudades más lindas del mundo. Curiosa La Habana, que para su creación, cuando la capital de Cuba pasó de Santiago de Cuba a La Habana, curioso que se haya escogido Batabanó para la primera Habana, que era una ciudad, que era una parte de Cuba muy bonita, pero no para ciudad, no para capital. Y después se movió hacia el río Almendares. O sea, La Habana ha sido una ciudad con mucha dinámica. Batabanó, después el río Almendares y después donde siempre debió estar, en la bahía, ahí mismo, pues, al lado de la bahía, al lado de la entrada del mundo, ¿no? Pero para hablar de La Habana, para hablar de la reconstrucción de La Habana, del desastre de La Habana, del hierro en La Habana, hemos traído lo mejorcito. Historiadora, arquitecta, investigadora. Iliana, bienvenido a Cuba y su historia. ¿Cómo estás tú? Bueno, encantada de estar otra vez por aquí. Sí, Iliana es una institución, una profesora y sobre todo una investigadora. Iliana Pérez Drago. Así es. Así es. Buena amiga y por supuesto conoce, me fascina su libro que lo trajo, El Hierro, La Habana y el Hierro. Hierros de La Habana. Hierros de La Habana, porque además, si uno ve, claro, La Habana de ahora ya no existe, lamentablemente, ¿no? Lo decimos con mucho dolor, ¿eh? Yo recuerdo en mi casa del cerro, el hierro del portal, los hierros arriba de las puertas. Y ese es, es la época del hierro en la arquitectura, en la construcción. Pero bienvenida, háblanos un poco de ti. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos otra vez. Ya dedicamos un programa a este libro, así que voy a ser muy breve. Este libro, Hierros de La Habana, es una investigación que yo hice durante más de 15 años. Porque ahí hubo una emigración por medio. Mira, ahí tienes la portada del libro. Lo terminé en Madrid porque dediqué... O sea, que tiene un toque español. Bueno, mucho. Además fue muy importante terminar la investigación en España y de hecho yo decidí en España hacer una tesis doctoral con este tema, con lo cual me demoré más en hacerlo por eso, porque no es lo mismo investigar lo que uno quiere y publicarlo que dedicar un tema a una tesis doctoral. Entonces, o dedicar una tesis doctoral a ese tema. Entonces, se hace mucho más complejo, mucho más formal y, bueno, mucho más serio. Sí. Entonces, es un librito pequeño, bueno, pero tú eres una persona muy seria. Tú eres una profesional, porque yo te conozco no hace mucho, pero hace unos cuantos años. Y todo lo que tú te enfrentas a él, o lo estudias, o lo analizas, es serio. Bueno, me tomo en serio las cosas. Por eso, Hijo de la Diáspora también, un trabajo que hice con mi hijo, ¿sabes? Muy interesante. Que por cierto, ya tiene más de 57,000 visualizaciones en YouTube. El documental Hijo de la Diáspora lo tienen completamente gratuito en YouTube. Dejan aprovechar a hacer la publicidad. Sí, porque lo abrimos después de presentarlo en la Casa de América en Madrid en noviembre. Lo abrimos a YouTube el 23 de diciembre, ahora el 25, y fue una cosa exponencial. Cada día 5,000 visualizaciones. La familia estaba en la casa disfrutando y se notó. Y ya hemos llegado a más de 57,000 visualizaciones, así que muy contento. Tú te lo mereces. Bueno, amigos de Cuba y su historia, yo la interrumpo porque el programa de hoy no es sobre el hierro en La Habana. El hierro en La Habana es la presentación de la profesora y el documental también. El programa de hoy es sobre La Habana. O sea, cómo reconstruir La Habana. Y por supuesto hemos recorrido este programa no solamente tiene trabajo cuando uno lo ve, tiene trabajo previo de preparación. Y estábamos hablando de que no se puede concebir el futuro de La Habana sin dos grandes arquitectos cubanos. Y uno es los dos de apellido Quintana.
Bueno, sí, estuvimos hablando de Nicolás y de Nicolás y Antonio. Dos arquitectos Quintana, uno que vino al exilio y uno que se quedó. Ahí tienes a Nicolás. Ahí tenemos a Nicolás. Que además Nicolás trabajó más que el otro en visualizar la reconstrucción de La Habana. Sí, Nicolás, para un poquito ubicar a los espectadores, Nicolás Quintana es un arquitecto que viene de una familia de arquitectos. O sea, su padre era arquitecto también y tenía una firma en La Habana que hizo muchísimos edificios importantes. Que era Moen y Quintana. Moen y Quintana. Cuando fallece su padre en el año 50, Nicolás se gradúa, ya estaba terminando su carrera, se gradúa y empieza a codirigir esa compañía, y así también hace muchísimos edificios, más de 24 edificios en La Habana, entre residencial y complejos turísticos. Y hizo estudios en Varadero también. Bueno, porque él al final ya en el 50 y pico, en el 55 se crea la Junta Nacional de Planificación Urbana, y entonces ahí él participa en esa junta y le otorgan la supervisión del plan de Varadero y el plan de Trinidad. Ahí tenemos el Prado, ¿no? Entonces, yo quería enlazar un poco, vamos a dejar un poquito la imagen esa un ratito ahí hasta llegar a este tema. Estuvimos conversando sobre el papel de Nicolás Quintana y por qué queríamos hablar hoy aquí de él. Nicolás Quintana emigra en el año 60 por problemas con el Che Guevara y va a Venezuela, luego va a Puerto Rico y luego se establece, bueno, en esos dos países construye y luego se establece aquí en Miami, donde pasa a ser profesor de la Universidad Internacional de la Florida. De FIU, sí. Entonces, ahí en el 2004 aparece un proyecto que financió un par de empresas constructoras grandes para hacer un plan maestro para La Habana. Y la persona que estuvo a cargo de ese proyecto fue Nicolás Quintana durante varios años, con estudiantes. Hicieron maquetas, obtuvieron información de La Habana sobre planos urbanísticos y desarrollaron una propuesta. ¿Y todo ese estudio está ahí archivado? Bueno, yo supongo, porque no está como accesible en internet, pero supongo que esas empresas constructoras que fueron las que los encargaron, los tengan, claro, porque ellos fueron los que pagaron, digamos, ese proyecto. De todos modos, el tema de hacer un plan maestro sobre La Habana es un tema que puede desarrollar varios grupos de urbanistas. El tema concreto será cuando en La Habana se dé el paso a la democracia y el gobierno que esté en el poder asigne, contrate o lo que sea a un grupo de urbanistas y arquitectos. Ese momento llegará. Ese momento llegará, pero llega de forma obligada. Porque evidentemente. De todas maneras, yo quería comentar que un gran valor que le veo al proyecto de Nicolás Quintana, del plan maestro que él desarrolló, porque estuve leyendo los basamentos teóricos de ese proyecto, que al final es lo que más interesa, más que la propuesta concreta, cuál es el basamento teórico. Y es muy interesante, porque Nicolás Quintana es un arquitecto formado dentro de la escuela del movimiento moderno, el movimiento de Le Corbusier, arquitectura moderna, estos edificios que la gente asocia con la caja de bacalao. O sea, el pueblo común dice, la gente que no habla de arquitectura de urbanismo con propiedad, dice, no, esos edificios que parecen una caja de bacalao, decían en Cuba, ¿no? Entonces, bueno. Pero esa arquitectura está muy vinculada a la sociedad, al movimiento del ser humano. Bueno, a ver, todo esto se crea en 1929, Le Corbusier, un arquitecto suizo-francés, crea el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que tiene esas siglas que parecen en español porque viene del francés. Entonces ahí se crea todo un movimiento en defensa de esos principios. Claro. El problema es que esos principios arrasaban con la ciudad tradicional. Y eso tuvo un problema de aceptación a nivel social. De hecho, el movimiento del Congreso Internacional del CIAM, los que lo quieran buscar en internet, tiene detractores ya dentro del mismo seno del Congreso en los años 50. Y se crea el Team 10, que es un opositor. Al final se disuelve el Congreso porque Le Corbusier en el año 55 renuncia, se va. Y el Congreso sigue un poco más y ya se diluye justo en el año 59.
Entonces, Nicolás Quintana vive justo esos procesos de los años 50, donde se está revisando críticamente todo el movimiento moderno y todo el urbanismo que planteó Le Corbusier. Y yo veo que precisamente el principal postulado que tiene Nicolás Quintana en este plan maestro es conservar la trama de la ciudad tradicional. Es que si la ciudad crezca con una trama de ciudad tradicional que evita muchos de los problemas sociales que se generan con el otro tipo de urbanismo más aislado que va generando en el tiempo las ciudades dormitorios, que al final se convierten en muchos países europeos en zonas de inmigrantes no integrados, creando graves problemas sociales en Francia, Alemania, etcétera. Sí, porque hay dos concepciones. La ciudad que respira, que por ejemplo lo vemos en el Prado, lo vemos en el Malecón, o sea, es La Habana. Claro, el problema es que La Habana es una ciudad tradicional. El proyecto, La Habana tuvo en el siglo XX 2 intervenciones importantes. Después del 59 no ha habido intervenciones importantes porque todo lo que vino fue decadencia. Pero en los años 30, por no hablar ya de las evoluciones del siglo XIX, que no tenemos tiempo para eso, pero con la dictadura de Machado contrata a Forestier, un urbanista francés con experiencia en jardines y tal. Entonces, esta imagen que nosotros tenemos delante del Capitolio y la imagen que tenemos del Prado, ahí sí podemos poner. A ver si ponemos la imagen del Prado otra vez. La imagen del Prado, esto es antes del plan de Forestier. Sí. Entonces, cuando viene Forestier y hace su proyecto, que es más amplio que esto. Hay otra foto ahí después. Pasa esta foto, por favor. Esta es la imagen que nosotros conocemos y es la imagen que corresponde al proyecto que se hizo en los años 20 y pico, hasta el 30 que se termina. Porque es curioso, Liliana, ese es un proyecto del Prado. Yo no soy arquitecto, pero he leído mucho de eso. Y además conocí a los dos Quintana, que eso es un privilegio, Ese es un proyecto para caminar, el pueblo caminando. A ver, esto es un proyecto que viene de finales, el Paseo del Prado existe de finales del siglo XVIII. Sí. Es un proyecto que se hizo en la década del 71 al 81, que fue cuando gobernó el capitán general Marqués de la Torre, que fue el que hizo esto, la Alameda de Paula. Entonces, estos son ya proyecciones urbanas que La Habana no tenía, en La Habana interior, en La Habana intramural, lo que teníamos eran las plazas. Pero estos paseos no existían hasta que el Marqués de la Torre hace estos grandes paseos. Después viene otro punto importante, para hacerlo muy rápido, el capitán general Miguel de Tacón, que entre 1834 y el 38 hace un también efecto fuerte sobre La Habana, porque hace el teatro de Tacón, hace la nueva cárcel y hace el paseo que nosotros conocemos como Carlos III, que era llamado Paseo de Tacón. Y también le da un refresh a la ciudad y la ciudad se pone mucho más interesante. Después, a final del siglo XIX, hay otro momento importante, la demolición de la muralla de La Habana. Y en el último tercio, esa demolición es toda esa franja que se llama el reparto de la muralla. Hay 2 libros fundamentales para los curiosos e interesados en estos temas. La Habana de Tacón es un libro de la arquitecta Felicia Chatelois. Es un libro pequeñísimo, pero que cada página tiene detrás un montón de investigación. La Habana de Tacón. Pequeñísimo, La Habana de Tacón, Felicia Chatelois. Y después hay otro libro sobre el reparto de la muralla del investigador, historiador Carlos Venegas, que también es una joya de libro. Son 2 joyitas, porque son 2 libros bien pequeños y bien finos. Yo me voy a atrever a mencionar un tercero, que es El Hierro de La Habana. Bueno, El Hierro de La Habana es la época del gran desarrollo. Bueno, este libro de Hierro de La Habana está dedicado a la herrería del siglo XIX. Oye, vamos a hacer una pausa. Es puntual. Voy a hacer una pausa, Eliana, porque estamos en la mitad del programa. El programa interesantísimo para los que han sintonizado tarde, pero bueno, ahora van a tomar algo del principio del programa. Es sobre La Habana. Vamos a hablar y estamos hablando de La Habana. La reconstrucción de La Habana, los 2 grandes arquitectos Quintanas de La Habana, y uno de ellos Nicolás, que es el que hizo la proyección para reconstruir una Habana que hoy, lo decimos con profunda tristeza, hoy da pena ver La Habana como está, da pena. Pero bueno, ese es el objetivo del programa. Ahí te dejo porque tú ibas muy bien. Bueno, llegamos ahí al final del siglo XIX, donde se hace el reparto de la muralla. El reparto de la muralla es un cambio de escala para la ciudad. Los habaneros o conocedores de La Habana saben que desde el Palacio Presidencial
hasta la estación de ferrocarril, toda esa franja tiene una escala de mucho más prestancia, los edificios son mucho más elevados, son mucho más elegantes y tienen otra dinámica diferente a La Habana intramural. Ese es un momento importante. Y después viene, en la dictadura de Machado, el contrato con Forestier. Forestier hace un plan para La Habana, ubica la plaza cívica, que después ahí en ese momento no se desarrolla, pero sí desarrolla toda la zona del Capitolio, esas lámparas que vemos, todo el campo, lo que era el campo de Marte, que después fue el campo de la Fraternidad, y el Paseo del Prado, todo eso es un proyecto relacionado con Forestier. Después viene otro momento, durante la dictadura de Batista, porque nosotros tenemos bastante experiencia en dictadores, óyeme, lo que pasa es que aquellos estaban en el capitalismo y no formaban la hecatombe esta. Lo heredamos de España. Sí, bueno, dictadores vamos bien. Entonces, Batista contrata a CERT, una compañía que había creado CERT con Paul Weiner, la contrata para hacer un plan maestro para La Habana. Pero hay un detalle interesante. CERT, catalán, había trabajado en el estudio de Le Corbusier en París y después vino a Estados Unidos y en Estados Unidos se unió con Paul y entre los dos empezaron a hacer proyectos intentando colocar proyectos urbanos en América Latina y habían trabajado juntos ya con esta compañía Town Planning, algo así, Town Planning Associate en Colombia y habían hecho varios planes hasta que llega Le Corbusier y le contratan el plan para Bogotá. Y Le Corbusier, que ya lo conocía, unen esos dos equipos porque el gobierno de Colombia, como ya tenía experiencia con CERT y el otro equipo en otras ciudades pequeñas, le dice Le Corbusier, trabaja con estas personas. Y ya se conocían, o sea que fue muy fácil. Pero ¿qué pasó con el plan de Le Corbusier en Colombia? Y tiene relación con lo de La Habana. Que una vez terminado, ese plan no tuvo aceptación. ¿No tuvo aceptación en Colombia? Porque el problema es que a nivel social, estos planes que hacía Le Corbusier eran muy invasivos. Destruían centros históricos, o sea, eran muy agresivos. Y cuando los planes maestros se debaten a nivel social, porque es una decisión política. Claro. El plan maestro no es algo que hace una persona sola porque se le ocurre. Es una decisión de gobierno. Entonces, el gobierno tiene que consensuar con todos los factores de la sociedad. Y eso no se logró en Bogotá y no lo pudieron hacer. Posteriormente, CERT es contratado por Batista en La Habana y hace este proyecto también agresivo. Ya no estaba Le Corbusier, era CERT con esta compañía. Hace un proyecto muy agresivo en el que demolía un tramo importante de La Habana Vieja, creaba un nuevo palacio presidencial en la zona de La Cabaña, movía todo. Porque era la escuela del CIAN. Y no lo logró. ¿Qué pasa? Son los años 50, eso está así haciéndose, esos proyectos, pero al triunfar la revolución, eso se corta. Claro. En ese caso, digamos que ese tema de cortar eso salvó a La Habana Vieja porque le venía esa demolición. A lo mejor no se hubiera hecho, no lo sé, si hubiera pasado lo mismo que en Bogotá, que al final el consenso nacional no hubiera decidido hacerlo. Eso no lo podemos saber exactamente, pero la realidad es que no se hizo. Y ya después, la historia que hemos tenido después de Fidel Castro, pero fue fíjate, una historia déjame decirte de algo. decadencia. Nos quedan 10 minutos. Llega la decadencia de La Habana, que da mucha tristeza mencionarlo, y vienen los planes de Nicolás de proyectar una Habana diferente. Bueno, a ver, Cuba tiene muchas estructuras institucionales, ¿no? Cuba es un país muy estructurado, lo era antes de 1959 y lo ha seguido siendo, y es un país de mucha burocracia y de muchas instituciones y tal. Y Cuba tiene sus planificadores urbanos y tiene, en La Habana Vieja se creó el Plan Maestro de La Habana, que es una oficina que funciona y que tiene toda la data, ojo, toda la data. O sea, que está en La Habana. No, esa oficina tiene toda la data levantada y esa data la usó Nicolás Quintana. No sé cómo la consiguió, no sé si se la dieron, no sé cómo la consiguió. Él le añadió esa data. Claro, la data es, o sea, un plan maestro es una planificación a nivel de ciudad. Y en las últimas décadas, más bien se llaman planes de ordenamiento territorial, porque no es solo ver el pedacito de ciudad, es ver la ciudad en su territorio, sí, en su conexión con otras ciudades, en su conexión con puntos estratégicos, con puntos importantes. ¿Qué pasa? Se creó esta oficina
adjunta a la oficina del historiador de la ciudad que dirigía Eusebio Leal, y esta oficina fue patrocinada en sus inicios por España, y vino un urbanista español, el arquitecto urbanista Fernando Pulín, que estuvo unos años asesorando, no sé si 1 o 2, asesorando esa arrancada para dejar un equipo formado. Esa data existe, ellos están trabajando a nivel altamente profesional en cuanto a sistemas, porque a nivel internacional se trabaja con el SIG, que es el Sistema de Información Geográfica. Ellos tienen ahí una cosa similar, pero por lo que leí en la página web que tienen es compatible con sistemas internacionales. El de ellos se llama SIT. Entonces, pero sí tienen una data muy interesante. Esa data es propiedad de la nación. Claro. Esa data no es de nadie. Esa data es del país. No es política. No es política. Ellos son técnicos. Ahí hay una oficina de gente preparada que tiene la información. El día que eso cambie, que cambiará, y esperemos que sea pronto, lo más pronto posible, por favor. Claro. Habrá un equipo conformado con personas con experiencia externa, con experiencia interna. Se formará un equipo. ¿Y cómo se complementa eso con las ideas de Nicolás Quintana, que básicamente deben estar por el Fayú o por las firmas de arquitectos con las cuales él trabajó? Bueno, yo creo que lo más interesante que planteó Nicolás, más allá de propuestas concretas de dónde va este edificio, dónde va esta plaza, dónde va esto, que es un final, eso es secundario. Es importante, pero es un ejercicio. Claro. Se pueden hacer miles de ejercicios con eso. Claro. Ese es un jueguito. Y aparte de eso, son equipos multidisciplinares. Ningún arquitecto solo, ningún urbanista, mejor dicho, urbanista, que es la especialidad que se dedica a la planificación territorial. Nadie puede hacer un plan solo. Claro. Son equipos multidisciplinares, donde entran sociólogos, geógrafos, topógrafos, ingenieros, porque es un problema multifacético. Claro. Una ciudad es un organismo complejo. Lo más interesante que puede tener el plan de Nicolás es pensar que tenemos una ciudad con muchos valores patrimoniales, que tenemos una tradición, una manera de vivir que tiene que ver con ese urbanismo. Y una cosa que dijo Nicolás interesante, no copiar el modelo de la ciudad jardín americana, que no tiene nada que ver con nuestra forma de relacionarnos ni nuestra forma de vivir. Esta ciudad tipo Miami, de casita, carro. Que es muy aburrida, por cierto. Que además el transporte público brilla por su ausencia o es mínimo porque todo el mundo necesita un carro para moverse, aunque tenga 95 años. Entonces, realmente no es un buen plan para Cuba. Y Nicolás lo advirtió, lo dijo. Y me parece que es un aporte interesante. Yo creo que a estas alturas, a nivel internacional y los profesionales, todo el mundo tiene conciencia de conservar el patrimonio. Pero no es solo conservar el patrimonio por un tema romántico. Es porque eso tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Claro. Entonces, ese aporte de Nicolás, de ese plan que él planteó, es muy importante conservarlo como idea, más allá de que su propuesta pueda ser buena y que algún día que haya un equipo formado, claro, salga sobre la mesa, se mira la propuesta de Nicolás. Iliana, estamos hablando de una Habana desconocida, estamos hablando de una Habana que lo que llama la atención son las basuras en las esquinas, los edificios derrumbándose. O sea que todo ese dinamismo de Nicolás Quintana hay que inyectarlo a la Habana que estamos viendo ahora. Bueno, ahora tú sabes que siempre Internet tiene muchos chistes, son chistes un poco macabros, pero... Mira la Habana de ahora. Un letrero puesto en La Habana, una pancarta de estas panfletarias del gobierno que dice, el socialismo es capaz de hacer lo imposible. Sí, porque era imposible pensar que La Habana podría estar así como está. Sí. Era imposible pensar que La Habana, a día de hoy, son llamas de basureros. O sea, la verdad que parece que el fondo es infinito. Siempre pensamos, la cosa ahora está peor. No. Ahora está peor, pero mañana será peor y el año que viene será peor y esto tiene que tener un fin. Yo creo que ya de alguna manera hay que salir de esta dictadura y de alguna manera el pueblo cubano tiene que salir adelante y tiene un futuro. La impresión que tenemos ahora que estamos tú y yo conversando con los amigos de Cuba y su historia es que viene un cambio y viene un cambio relativamente rápido. Es que necesitamos que sea rápido porque el pueblo de Cuba ya no aguanta más. Y el pueblo de Cuba físicamente
ya no puede aguantar más. Y yo tengo amigos de todas las tendencias políticas y tengo amigos europeos que son muy de izquierda y yo le mando información para que se informen de la realidad cubana y ya me han dicho algunos, no me mandes más nada porque yo no estoy de acuerdo contigo. Yo te quiero, pero yo no estoy de acuerdo contigo y no me mandes más nada sobre Cuba. Le digo, qué pena que no quieran saber la realidad, nuestra realidad. Claro. Sí, porque además les molesta que les señalemos el desastre que el socialismo ha creado en La Habana. No, porque se sigue apelando. Hay una parte de la izquierda, una parte, no toda, pero una parte de la izquierda que sigue siguiendo el discursito de Fidel del bloqueo. Entonces, esa parte de gente que no quiere cambiar el chip, que no quiere mirar la realidad, pues bueno, hay que olvidarse de esta gente. Y nosotros como pueblo tenemos que seguir adelante y olvidarnos de eso. Pero hay que ya acabar con esta dictadura. Pero el otro día, Marco Rubio, que yo he tenido la posibilidad de entrevistarlo, dijo una cosa muy sabia. Dijo, lo que ustedes están pasando es producto de un sistema económico fallido y equivocado. Y es verdad, es verdad. Todo ese está más que probado. Está más que probado. Las dos potencias aliadas de Cuba, Rusia y China, por lo cual Cuba no necesitaría para nada a los Estados Unidos y hablar del bloqueo o del embargo no tendría sentido. Claro. Porque si usted tiene dos amigos tan fuertes, claro, pues es que sus amigos ya no quieren saber de usted. Imítalos. No, es que sus amigos ya no quieren saber de usted. Ya los rusos se cansaron y los chinos también. Porque estamos ante un gobierno de estafa. No, y se lo han dicho 100.000 veces lo que tienen que hacer. Entonces vamos a ver. Si siguen ahí es por sus propios intereses. Porque ellos sí son capitalistas de alto nivel. No sé. Pero no el capitalismo democrático de capitalistas todo. Vamos a tratar de que cada uno haga su empresita, vaya hacia adelante. Bueno, los cubanos se buscan la vida fuera de Cuba y todo el mundo sale adelante de alguna manera. Entonces, está probado que funcionamos en el capitalismo. 3 minutos. Entonces yo te pido hacer un minuto. Te dejo el minuto para que haga un resumen de medio minuto y despedirnos. Bueno, solamente decir que la reconstrucción de La Habana es un proceso importantísimo de La Habana y de todo el país a nivel arquitectónico y de infraestructura. Va a haber mucho trabajo para todos los sectores, porque la construcción es el sector que arrastra todo, y Cuba tiene unos años de prosperidad a la vuelta de la esquina. Tenemos que confiar que esto va a suceder y tenemos que mirar esto con optimismo. Yo sé que es muy difícil levantarse hoy optimista en Cuba. Sí. Es muy difícil y de verdad me duele mucho. Amigos de Cuba y su historia, aquí tenemos a Iliana, le agradecemos muchísimo y por supuesto es posible que tengamos que volver a hablar del tema, porque el tema está tan vivo, tan vibrante, que nadie mejor que tú para hablar del tema. Así que te prometo posiblemente un segundo programa sobre La Habana, porque nos hemos quedado con el deseo de seguir escuchando. Te agradecemos mucho tu presencia en Cuba y su historia. Y amigos, tengan todos un domingo feliz en manos de Dios y nos vemos la próxima semana o el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión.